¿sí? Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la exposición de mayo, que se llama Clínica de los Destinos del Niño, Falo, Síntoma y Fantasma. Graciana Gorri se debe presentar, es psicoanalista de niños, adolescentes y adultos en el ámbito privado y en instituciones psicoanalíticas. Es miembro y coordinadora docente de CESAMENDE. Bueno, y ella nos va a hablar del valor del síntoma en el niño. Así que bueno, adelante, Graciana. Gracias. Bueno, comienzo. Freud muestra la importancia de los primeros años de vida en la constitución subjetiva. El niño tiene que pasar por diversos conflictos que son necesarios para él, dice Manoní, y agrega, son conflictos identificatorios y no conflictos con lo real. Y si bien el mundo interior es sentido por el niño como benévolo o como hostil, sabemos con certeza que no se trata de una situación biológica o animal de lucha por la vida, sino de una situación imaginaria que poco a poco tiene que llegar a simbolizarse. En sus relaciones con los padres, el niño tiene que aprender a dejar una situación dual, de fascinación imaginaria, para introducirse en el orden ternario, es decir, estructurar el Edipo, lo cual solo puede hacerse cuando entra en el orden del lenguaje. Hay operaciones que son comunes en todo proceso de estructuración subjetiva, como por ejemplo alienación-separación. Es decir, que tienen la misma lógica, pero cada uno la transitará de manera singular. Los síntomas del niño son operaciones subjetivas en la construcción de una neurosis. ¿Qué es el síntoma entonces para el psicoanálisis? En 1895, en estudios sobre la histeria, Freud considera el síntoma como una formación sustituta de índole inconsciente en la persona, que obedecía, en efecto, a la represión de material inaccesible para la conciencia, en tanto la conflictiva que generaba. Esta es la versión clásica, ¿no? Esto de el consciente y el inconsciente, que no pasa lo inconsciente a la conciencia. En las conferencias del 17 va a decir, los síntomas neuróticos tienen entonces su sentido, como las operaciones fallidas y los sueños, en tanto manifestaciones del inconsciente, ¿no? Y al igual que esto, su nexo con la vida de las personas que lo exhiben. Es decir, que hay una relación del síntoma con la vida del sujeto. Con Lacan encontramos un avance respecto a cómo pensar el síntoma y tomo el seminario 22, el RCI, donde dice, hay consistencia entre el síntoma y el inconsciente, excepto que el síntoma no es definible de otro modo que por la manera en que cada uno goza del inconsciente. En tanto, el inconsciente lo determina. Lo que nos dice entonces es que el síntoma, además de tener un nexo con la persona, es en efecto la propia manera como el sujeto goza. Vive su vida a partir de una determinación inconsciente que le antecede. La relación entre el síntoma y el inconsciente, ya prevista por Freud, será revisada por Lacan para lograr un mayor entendimiento del sujeto. Lo que de alguna manera implica saber que cada sujeto posee un síntoma singular, con lo cual le hace frente al mundo, ¿no? Cada uno construye su propio síntoma. Luego, en función y campo de la palabra, va a decir que el síntoma se resuelve enteramente en un análisis del lenguaje, la importancia del lenguaje, ¿no? Porque el síntoma está en sí mismo estructurado como un lenguaje, porque es lenguaje cuya palabra debe ser liberada. De ahí que el síntoma debe ser leído. El síntoma es el significante reprimido de la conciencia del sujeto. Es una cifra y un sentido reprimido a ser revelado por el análisis y asumido por el sujeto que ha quedado por fuera. Se lo encuentra como un trazo borrado. Por lo tanto, el síntoma es un significante y en tanto significante es parte de la estructura misma del lenguaje, lo que obliga a que el sujeto sea escuchado en su palabra para poder, primero, elaborar el sentido del síntoma y segundo, para liberar al sujeto del sufrimiento que lo ata
a la dolencia de no saber sobre sus síntomas. El sujeto cuando viene sabe que algo le molesta, pero no sabe de qué se trata, no sabe de sus síntomas, ¿no? El síntoma no es lo que ha de buscar eliminar el psicoanálisis, porque es el síntoma el que habla, el que viene a denunciar que con su padecimiento allí algo no funciona. Esto es lo más difícil en tanto analista de niños, porque los padres vienen pidiendo que se levante el síntoma, y muchas veces porque en la escuela le están exigiendo que el niño tiene que funcionar de otra manera, ¿no? Para nosotros que el síntoma continúe, bueno, es parte de nuestro trabajo, pero también es cierto que es de entender a estos padres que, bueno, tienen que por ahí soportar también la demanda de las instituciones que lo llevan a un análisis. El síntoma en la clínica psicoanalítica, Manoni, Dolto, tiene la misma perspectiva que Lacan, la del síntoma más allá de su aparente formación como sustituto de algo reprimido. Resulta que el síntoma es, hace a las veces de un velo, de un disfraz, ¿no? Que viene a tapar aquello que es amenazante para el sujeto. Los niños testimonian sobre sus dificultades, sobre las limitaciones con las que se enfrentan, ¿no? Porque los niños muestran sus síntomas. Y hay una experiencia del doctor que es muy interesante, que lo que trae es qué hace el adulto, ¿no? O la importancia del adulto ante esta mostración del síntoma del niño. El doctor hace una experiencia, ¿no? Observando a un grupo de niños normales, así lo llama. Estos niños tienen 20 meses y tienen la particularidad de haber tenido un hermanito, ¿no? Y todos estos niños presentan una aguda tensión emocional. Y va a decir que ante esto que les pasa a los niños de este grupo, dice que son circunstancias en las que el niño demanda la palabra precisa, la palabra maestra, que invoca en estado de crisis para que a través de ella pueda conquistarse el dominio sobre algo. El niño reclama el derecho de comprender lo absurdo que le sucede en determinada reacción agresiva suya. Lo que muchas veces encontramos es que los adultos, ante esas conductas que los niños traen, son reprendidas, ¿no? Y en realidad hay que ver si eso no habla de otra cosa. El adulto raramente observa, solo reprueba una intención allí donde el niño presenta un comportamiento que requiere ser descifrado. Al no poder ser leído esto por un adulto, queda el niño a la deriva. El niño presenta un texto que requiere ser leído. Y este texto que requiere ser leído, al decir de Lacan, en 2 notas sobre un niño, tiene que ver con la estructura familiar. Y va a decir que el síntoma del niño está en posición de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar. El síntoma, y este es el hecho fundamental en la experiencia analítica, se define en este contexto como representante de la verdad. El síntoma puede representar la verdad de la pareja. Este es el caso más complejo, pero también el más abierto a nuestras intervenciones. Es decir, que el síntoma del niño toca algo de una verdad en el otro que no está dicha, que está silenciada. Y va a hacer hincapié en la importancia de la función paterna como mediadora entre la identificación con el ideal del yo y el deseo de la madre. Si esto no sucede, el niño quedaría expuesto a las capturas fantasmáticas, convirtiéndose en objeto de la madre. Las funciones del padre y la madre se juzgan según su necesidad. La de la madre, en tanto sus cuidados están asignados por un interés particularizado, así sea por la vía de sus propias carencias. Y la del padre, en tanto que su nombre es el vector, en una encarnación de la ley del deseo. El síntoma siempre incluye al otro. Se trata de cómo se sitúa frente al deseo del otro. Yo, para ilustrar un poco
esta exposición, tomé un recorte de Manoni, del libro El niño, su enfermedad y los otros, de un caso clínico de una niñita que se llama Carola. Recorté del caso lo que me parecía que era oportuno para este momento. Hay mucho más del caso en el libro. Esta niña Carola viene con el diagnóstico de esquizofrenia, mutismo psicógeno. Cuando llega a la consulta tiene 6 años. Desde los 2 años de la niña es que están haciendo consultas buscando que su hija esté mejor. Es una pareja de padres jóvenes. Éramos tan jóvenes, dice la madre. Apenas habíamos salido del secundario y me quedo embarazada, con los estudios por cumplir, con un porvenir que no debe comprometer. Fue necesario hacer como si no hubiese embarazo. Y cuando uno lee, tal cual, ¿no? Esto de seguir como se venía. El esposo, al decir de la madre, de Carola, el papá, era de poca palabra, prácticamente no hablaba. A los 4 meses de Carola vuelve a quedar embarazada y así tiene otros embarazos a continuación, muy seguidos. Entonces, dado esta complejidad, hace que Carola se quede en la casa de los abuelos. Entonces, iba de la casa de los abuelos, volvía a su casa, iba, venía, y recién a los 2 años definitivamente se queda en su casa. Hasta los 18 meses hablaba fluidamente. Manoni dice que al perder la palabra se convierte en fóbica. La madre dice, no sé lo que piensa, ni sé lo que quiere, no se ignora. Y se dirige al analista diciendo esto, la mamá, diga, ¿es verdad que usted podrá darle la palabra? Quisiera que usted se hiciese cargo de mi hija. La madre se prestó a las entrevistas, igual que el padre, en principio los dos, como padres. Luego, la madre queda haciendo una serie de entrevistas bastante extensas, ¿no? por lo que entendí, donde allí ya empiezan a aparecer algunas cuestiones de ella. Luego hace entrevistas con la madre Caro y Carola, también hace entrevistas con su hermana Irene, con la primera hermanita. En una de esas entrevistas que tiene a solas con la analista, dice la mamá, no quiero a Carola, ella me lo ha demostrado con exceso. Luego se desdice, pero no, a Carola es a quien prefiero. ¿Se puede preferir a un niño en lugar de otro? Fui yo la malquerida. No hice nada para ser querida. En el tipo de entrevistas a padres y en el tipo de tratamiento con los niños, es importante acompañar a los padres, ¿no? Porque también en este descifrado del síntoma, vamos a ver algo de en qué posición se encuentran los padres, ¿no? Entonces es importante también acompañar. Bueno, luego recibe a Carola, como decía, a veces en presencia de la madre, otras veces sola. Y había algo que se repetía, que era que cuando Carola hablaba, su mamá interrumpía. Porque Carola lo que pudo construir es un propio lenguaje. Su propio lenguaje. A veces hablaba con sílabas y otras veces con frases de su propia construcción. En una oportunidad, la mamá dice, en sesión con Carola, esas no son las palabras que hay que decir. ¿Qué tienes que decir? ¿No? Llevándola a su propio lenguaje, la madre. En ese momento, la niña se sube a las rodillas de la madre y la abraza. Y ahí la madre agrega, cuando a Carola la reta, hace como yo cuando era niña, se muerde la muñeca. Manoni ahí interviene con el discurso impersonal, ¿no? Que es esto de decir algo sin estar dirigido a ninguno de los que estaba allí, pero
diciendo algo de lo que está aconteciendo y tampoco esperando una respuesta. Entonces dice, retar no quiere decir comer. Cuando mamá grita, hay un padre que dice, cría bien a nuestra hija, cuídala. Allí Carola se levanta y se dirige a la ventana. La madre dice, a veces grito por nada. La niña, con la mirada vacía, casi sonámbula, se aparta de la ventana y se arroja sobre su madre. Y expresa, tú eres mi mamá buena. La niña puede responder de esta manera porque el analista apela a la presencia del padre en la madre, ¿no? Cuando dice que el padre le dice, cuídala bien, ¿no? Apela a esta presencia de la madre, del padre en la madre. En esta intervención introduce el analista la imagen de un padre que legisla para la madre y para la niña. A continuación de las entrevistas, Carola no habla, parece muda. Sí se presentaba a dibujar y a jugar. En esta modalidad que tiene Manoni, es una modalidad que no trata de forzar a un diálogo, ¿no? Esto del discurso impersonal. En la relación transferencial con la analista, la niña trata que ella sea su motricidad, su oído, su olfato, ¿no? Ponía en Manoni que hiciera lo que le tocaría hacer a ella, lo que uno esperaría que hiciera ella. Le cuesta tener que definirse como no alienada. Carola le concierne el poder de adivinar sus pensamientos. Y llega el día en que se da cuenta que su analista no es adivina. Y es una suerte de separación que se juega en transferencia. Y allí, a partir de esto, empieza a traer la relación con las personas que lo rodean. Y dice, hubo un papi. Esto expresa luego de 2 semanas que había fallecido el abuelo. A través del Hugo, la niña busca los objetos perdidos de su infancia. Y ahí también recuerda el nacimiento de su hermana Irene. También, por otro lado, trae un recuerdo en relación al olfato de su padre. Y dice que la niña le decía a su padre, eso huele a caca. Era la manera de decir que tenía Carola buen día. Otra expresión, ¿hiciste tu paquete? Que quería decir, hice caca, ¿en serio lo oliste? Carola quiere recordar. Y a partir de ahora, pareciera, dice Manoni, que está transitando una suerte de duelo, de aquello que ya no existe. Es en este tiempo que la madre comienza a contarle al analista sobre su no diálogo con su propio padre. Trae un recuerdo de los 5 años. Dice la mamá, no sé nada de él, no hablaba. Un día entré a su escritorio y me detuve presa del pánico. Solté 2 palabras, papá, mierda, y me escapé. El recuerdo de Carola la remite a la madre a un recuerdo propio. Se puede ver cómo la niña construye un síntoma que hace que la madre se cuestione. Y por otro lado, la niña le trae un rasgo del padre que es el silencio, ¿no? El ser silencioso. La joven madre habla de su propio problema edípico. En el plano fantasmático se ubica como excluida, no querida, creando en la relación con sus padres una situación cerrada al diálogo. Repite con su marido una situación infantil. Yo al inicio conté que el marido no hablaba, era de poca palabra. Lo coloca a su esposo en el lugar de quien no espera ninguna palabra. Es de la hija de quien espera recibirla. Cuanto más aplasta a Carola con sus demandas y cuidados, la niña la priva de su palabra. En un momento cuenta que llega con la niña a la tarde al consultorio y estaba desalineada la niña. Y en un segundo le acomoda el cabello, le acomoda la pollera y le ata los cordones, ¿no? Esta cosa de cuidado que tenía esta madre, ¿no? En exceso sobre esta niña.
La insatisfacción materna no es colmada por la niña, y es con el síntoma que lo logra. Explica Manoni que la niña busca el síntoma adecuado a través del cual pueda significarse como sujeto. Allí hay una construcción en el síntoma, hay una apuesta de esta niña. Carola con sus síntomas se convierte en el representante del malestar materno. Se puede leer en este caso la demanda de análisis de la madre a través de su hija y esta pregunta de la madre acerca de su propia historia si fue deseada. La madre cuestiona a partir del síntoma de su hija. La niña pudo separarse de la madre cuando esta última deja de centrarse en ella, de estar sobre ella, y comienza a mirar otra cosa, la cosa que le hacía falta y que la niña representaba, la función paterna y simbólica de la intervención de un tercero que rompa con la alienación primitiva. A modo de conclusión, es deber del analista darle lugar al valor que tiene el síntoma en su verdadera dimensión, respetar el tiempo que éste tiene, no apresurarlo a suprimirlo. Es más, digo, no buscar eliminarlo, sino escucharlo. Bueno. Bueno, les voy a presentar a la licenciada María Inés Apaolaza. María Inés es psicopedagoga, hizo la maestría en UCE de psicoanálisis de niños y adolescentes y es psicopedagoga del equipo de orientación escolar del nivel inicial y primario de escuelas privadas de Cava. Su práctica la sostienen en privado también, ¿sí? Y nos va a hablar de cómo pensar la clínica psicopedagógica en términos de singularidades, intervenciones clínicas. Sí, bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco lo que Graciana estuvo hablando y contándonos, yo quería poder trabajar con ustedes y pensar con ustedes el trabajo de la clínica psicopedagógica desde una intervención subjetivante en el niño, en la escuela y en la familia, ¿no? Casualmente, esto que estuvimos conversando recién de las consultas cada vez más tempranas, realmente cada vez llegan al consultorio estos nenes con bastantes dificultades y en edades tempranas, en los cuales nenes que por ahí no pueden jugar, no pueden hablar, tienen muchas características, ¿no? Que hoy en día por ahí ya tienen 3 años y ya nos vienen con un diagnóstico cerrado de TEA o generalmente hoy vienen con TEA. Y bueno, y mi postura y el trabajo con ellos es tratar de ir derribando como estos rótulos que se ponen en forma tan temprana. Y desde el trabajo psicopedagógico, lo que intento, porque por lo general son nenes que no pueden jugar, que no pueden hablar, es tratar de acompañar a los padres y a ese nene para que pueda empezar a jugar. Igual el trabajo con padres, con nenes tan chiquititos, a veces resulta como favorable y a veces los padres tampoco están tan dispuestos a un trabajo desde la subjetividad donde los involucra a ellos. Recuerdo un caso que terminó sin poder, o sea, empezamos. Les voy a contar un poquitito para ver de qué se trata y lo difícil a veces del trabajo con padres cuando el padre no está predispuesto, ¿no?, a acompañar un tratamiento y solo trae y deja a su niño y lo deja. Era un matrimonio, un papá que era ingeniero y una mamá alemana que se había venido de Alemania acá en Argentina. Ella tenía una profesión de ciencias económicas, recibida allá en Alemania, había estado trabajando en grandes empresas y bueno, en un momento de su vida decide venirse a Argentina y cambiar porque eso que estaba haciendo no la llenaba, no la satisfacía. Viene a Argentina y viene ya más como dejando su profesión
y como desde una postura más bien hippie, digamos, se dedica a hacer, a pintar, a vivir en diferentes lugares, bueno, conoce a este señor, se juntan, ella no quería tener un hijo, pero él sí, y ella queda embarazada al poco tiempo. Una mamá desde lo cultural como muy rígida, muy alemana, y que ya venía con toda una historia de una no buena relación con su madre. Ella tenía un hermano y desde el lugar de, o sea, ella como hija estaba ubicada en un lugar de que como que no era valorizado su aprendizaje. La mamá le decía a ella, vos porque sabes mucho, ¿no? Y como que tenía una mejor relación con su hijo que no había hecho un estudio secundario. Entonces ella, al no tener una buena relación con la madre y encima después no la satisfacía lo laboral, se viene a Argentina, bueno, tiene este nene, ¿no? Entonces llegan a consulta derivados por el jardín. Generalmente vienen ya derivados desde un jardín para hacer un psicodiagnóstico. En la primera consulta les digo que vengan ellos dos, pero vienen con su hijo. Bueno, entonces estábamos los tres en el consultorio, yo cuando es así tomo la situación y le voy a poner un nombre ficticio al nene, le voy a poner Marcos. Bueno, iba y venía, o sea, era muy difícil poder conectarnos con el diálogo con los papás porque el nene iba, venía, subía, tiraba, bueno. Lo llamábamos y él no respondía, tocaba un objeto, tocaba otro, no construía nada. Bueno, y los padres empiezan a relatar que vienen de entrar por el jardín porque Marcos no jugaba, se aislaba, lo llamaban y no miraba. Era un nene que había estado en guardería desde muy chiquitito, porque la mamá, si bien hacía estos cuadros y pintaba, estaba todo el día fuera de su casa. Entonces, Marquitos estaba todo el día en una guardería y recién en salita de 3 empiezan a darse cuenta de estas características en el jardín y vienen derivados por el jardín. El papá tenía un poco más de registro y porque ya tenía un sobrino que ya lo habían diagnosticado con TEA. Entonces él ya viene pensando que su hijo tenía esto. La verdad que tenía muchas características, no miraba, hacía movimientos de aleteo, de excitación motriz. Entonces recomiendo a los padres que voy a tener sesiones vinculares, ¿no? Primero con el papá y el nene y después con la mamá y el nene. A la primera sesión vincular viene la mamá, pero la mamá, o sea, con muchas dificultades de conexión con su hijo, muchas, entonces lo que hacía, yo le puse en un lugar juegos, ¿no? en el consultorio y le dije que nos vamos a sentar y vamos a jugar con Marcos. Yo traté de correrme un poquitito. Ella no se pudo sentar en el piso, se sentó a la silla y agarró su celular. O sea, ya desde las primeras sesiones no pudo involucrarse con el juego con su niño. A partir de ahí, yo le pedí si podía dejar el celular y podíamos jugar juntos y se empezó a sentar, pero la puerta yo la había dejado abierta, pues no había nada en la sala de espera y ella se sentó en la silla, pero como en el marco de la puerta, digamos, ¿no? Ya para irse. Cuando yo empiezo a jugar, como ella no se involucraba en el juego, cuando yo empiezo a jugar con Marcos, se fue. A partir de ahí, era muy difícil conectarla con el juego, yo digo, esto va a ser muy difícil. El papá sí podía venir y jugar un poco más con su hijo, pero al poco tiempo, cuando tuvimos una entrevista, yo le dije que era muy importante que ellos pudieran ver y permanecer en sesión, donde poder comunicarse a través del juego con Marcos, no lo pudieron sostener y dejaron. Entonces, a lo que voy es como que hay padres que están como más predispuestos
a un trabajo y que se pueden involucrar, y hay padres que es como más costoso y más dificultoso este trabajo. Cuando vienen casos así, generalmente yo no tomo técnicas enseguida, sino que trato de que se despliegue un poco a ver qué es lo que está sucediendo con este niño y con esta familia, digamos. O sea que el trabajo con padres es un trabajo difícil y hay que, hay que darle el espacio, por lo general son padres que, o sea, vienen a consulta derivados generalmente por un pediatra o por una institución escolar, digamos. Y hay padres que se pueden involucrar y hay padres que cuesta más involucrarlos en el proceso terapéutico, digamos. Cuando hay un enfoque más bien clínico, cuando hay un enfoque quizá donde no se los compromete tanto, quizá les resulta más fácil. Bueno, entonces, les voy a leer un poquitito lo que estuve pensando, eso es un poco tratando de redondear lo que habíamos terminado de hablar, ¿no? Del trabajo con padres. Para poder pensar en los destinos del niño es importante quizás comenzar con un diagnóstico. ¿Qué entendemos por diagnóstico psicopedagógico? A mí me permite vislumbrar, pesquisar qué es lo que está pasando en este niño y su familia, cuáles son los recursos con los cuales cuenta este niño. Hay un primer momento, un primer tiempo de esta constitución subjetiva en el niño, donde muchas veces se suelen confundir conductas con signos de patología. Nos llegan niños pequeños con un diagnóstico cerrado y con varios terapeutas que lo atienden. Lo vemos casi todos los días, es sumamente peligroso y puede fijar en los niños esas conductas impidiendo reconducir el camino por el que va construyendo su pequeña infancia y los primeros vínculos estructurantes de su psiquismo. No hay apuro para mí para etiquetar en los primeros años. Sí hay un apuro para intervenir adecuadamente y generar experiencias infantiles más ricas. Los diagnósticos en la infancia, diría Silvia Breichmann, se escriben con lápiz. Vamos planteando hipótesis diagnósticas, teniendo en cuenta que el niño se encuentra en un proceso de constitución subjetiva, entramada con los otros y atravesado por la época histórica. Pienso en el diagnóstico como una brújula que se va construyendo en un devenir y se va modificando, por un lado, por el proceso de maduración y crecimiento del niño, y por el otro, por el trabajo mismo profesional que voy realizando con el niño, los padres y la escuela. Tomo el diagnóstico como un proceso enmarcado en la transferencia. Muchas veces no solo tenemos el apuro de los padres, sino de la escuela, ¿no? Como que nos llegan ya directamente, bueno, ¿qué le pasa? Tiene que pasar de grado, ¿por qué no aprende? Y el apuro de la escuela también, a veces es como que los tiempos del niño no van con los tiempos de la escuela y a veces tampoco con los de la familia. Entonces corremos y a veces esto influye, ¿no? La idea es, bueno, dar el tiempo que se necesite ese niño para poder sobrellevar ese síntoma o ir atravesando ese síntoma o poder acompañarlo. En las primeras entrevistas diagnósticas es importante estar abierto a la escucha de que algo suceda. Realizo entrevistas abiertas, no prefijadas. Trato de introducirme en las causas que ocasionan el malestar, para lo cual es necesario abrir un espacio y un tiempo de trabajo que necesitará de diversos encuentros con los padres, con el niño y también con la escuela. Asumir el compromiso de entender qué pasa es hallarse a lo diverso, a lo múltiple, a lo impensado. Es construir el camino a medida que vamos transitando. Por eso digo que el diagnóstico nunca es cerrado, sino que siempre es abierto, ¿no? Ricardo Rodulfo nos habla del mito familiar, del fantasma. Es importante ir escuchando cómo y de qué elementos está compuesto este mito que lo atraviesa, lo determina y constituye. ¿Qué lugar ocupa este niño en la fantasmática de los padres? Caes nos habla de la repetición de una generación a otra. Puede ser repetitiva o transformadora.
para lo cual también es importante detenernos en lo transgeneracional. Recuerdo con respecto a esto de lo repetitivo o lo transformadora con respecto a una historia, por ejemplo, esta semana, ¿no? Con un nene de una salita de 4, con dificultades este nene en cuanto a los vínculos con los nenes en la salita, con muchos berrinches continuos, todo cambio le ocasiona gritos, llanto. Por ejemplo, no sé, la maestra en un momento, que siempre lo hace, ¿no? Apaga la luz para cuando quiere que los chicos se bajen, que vienen del patio, entonces quieren tomar el jugo, que yo apaga la luz para que se tranquilicen todos. Este cambio ya no lo tolera. O por ejemplo, van a la salita de música y no quiere irse de su sala para ir a las... todo es un llanto, no puede establecer vínculos con sus amigos, tiene poco lenguaje. Bueno, este nenito viene de salita de 3 que ya veníamos notando estas dificultades, hablando con los padres. Bueno, este año empieza a preocuparle a nosotros, preocuparnos más en la institución escolar y teniendo entrevistas con los padres para ver si pueden empezar un psicodiagnóstico con este niño. En las entrevistas preliminares que tengo en el jardín con estos padres, ambos psicólogos, me dice, lo que pasa es que, le voy a poner Lucas es igual a nosotros. Nosotros tenemos fobia social, o sea, cualquier contacto con la gente le evitamos. Entonces, hablando un poquitito con ellos, yo trataba de hacernos pensar por qué Lucas tiene que repetir esta historia y no quizá pensar en que Lucas sí pueda disfrutar de estar con amigos, de estar en un ambiente de aprendizaje, de que está sufriendo también, porque continuamente es un nene que llora y llora ante cualquier cambio en el jardín, o sea, continuamente hay cambios, están en la sala y van al patio, están en la sala y viene la profesora de música, o sea, todos estos cambios a él le ocasionaban una crisis que después ya era muy difícil calmarlo, no se dejaba que la maestra lo sostenga. Entonces, ¿cómo tratar de hacer pensar a los padres de alguna manera como para que esto no se siga repitiendo así y pueda haber un cambio? Por suerte han podido escuchar y actualmente van a empezar un psicodiagnóstico. Pero bueno, esto de que a veces muchos padres vienen con la idea de, bueno, pero es igual a mí. Y yo ahora soy adulto y estoy bien. Pero bueno, hay cosas que por ahí se pueden volver a pensar y puede este niño empezar a ocupar otro lugar y no el mismo en el cual están pensados los padres en esa misma historia, ¿no? Bueno, la Constitución, a esto voy en cuanto a qué es lo que más pregunto en las primeras entrevistas con los papás, ¿no? La constitución de la pareja parental, las circunstancias de que no la haya, el momento de llegada de este niño, las modalidades de crianza, la instalación de los ritmos, rutinas, límites, el apoyo de los abuelos si los hay, tratar de vislumbrar qué pasó con ese apego seguro en esos primeros vínculos, los primeros aprendizajes, cómo fueron, cómo fue la elección del nombre propio del niño. Todos estos son datos que yo tomo en las primeras entrevistas para poder entender qué es lo que está pasando. Muchas veces tenemos que desandar el significado que para ellos tienen la maternidad y la paternidad. ¿Qué historia han incorporado en relación a estos temas y cuál es su representación de hijo? En estas primeras entrevistas se va esbozando quién pide y qué es lo que piden, quién sufre y por qué, de qué conflicto se trata, si estos son predominantemente intrapsíquicos o intersubjetivos. Consultar por un hijo implica una herida narcisista, herida que genera dolor. El modo en que el niño habla es a través del dibujo, del juego, del modelado. El riesgo a la hora, o sea, a través de esto que nosotros vamos tratando de encontrar cuáles son
los esquemas de acción que el niño va repitiendo, ¿no? Estas primeras horas de juego diagnóstica es lo que me permite ver esto, cuáles son los esquemas que el niño va repitiendo. A partir de ahí selecciono las técnicas a suministrar en función del motivo de consulta. Pueden ser técnicas gráficas, escalas de inteligencia, alguna prueba pedagógica, algún test proyectivo. Lo que me va a permitir arribar a una hipótesis diagnóstica que dé cuenta de cómo aprende o no aprende este niño, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, en qué momento de la estructuración psíquica se encuentra. Comenzar a pensar qué significa aprender para esta familia y ese niño. En las sesiones lo que trato es llevarlo a que pueda jugar, acompañarlo, ofrecer y ver qué toma, tratar de ir enriqueciendo su juego, ver si surge lo simbólico, la elaboración de la ausencia, el juego del bordar. Trato de diferenciar si hablamos de un trastorno o de un síntoma. Sylvia Blechman nos dice, al síntoma lo pienso de manera clásica como la formación de lo inconsciente, el fracaso de la represión y el retorno de lo reprimido. En cambio, con respecto al trastorno, lo define como la emergencia en lo manifiesto de un conflicto en el marco de la tópica intersubjetiva, es decir, en el interior de las relaciones primordiales con el semejante en los momentos previos a la instalación de la neurosis infantil. Me pregunto, ¿qué hay detrás de este sufrimiento infantil? ¿Por qué no aprende? A través del juego el niño expresa su sufrimiento, lo que está pasando. Generalmente el mismo esquema de juego se repite en las sesiones. Es ahí donde debo intervenir para posibilitar algún cambio, interpretar o señalar, preguntarme qué me está queriendo decir. Aprender. Para que un niño pueda aprender, tiene que desarrollarse armónicamente y tiene que ir constituyéndose como un sujeto deseante. Es como tal que emergerá quien desee jugar, moverse, comunicarse, interactuar con los objetos, con los otros, aprender. Son los padres quienes arman el espacio que permitirá al niño posicionarse en este lugar de sujeto deseante, ofreciéndole una red simbólica tejida con significantes que lo sostienen como hijo. En la mayoría de nuestros pacientes esto está fallando. Como terapeuta debo acompañar este proceso y ofertar al niño situaciones que favorezcan el desarrollo de sus potencialidades. La posibilidad de aprender estaría determinada por el hecho de que haya alguien que demande adecuadamente. Se podrá aprender si el otro no lo sabe todo, no puede decirlo todo, si el otro está incompleto y permite la constitución de un sujeto deseante. ¿Cómo se posiciona este niño como aprendiente? Es necesario que el niño vaya construyendo el aprendizaje, que tenga un deseo de apoderamiento. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué elige ese síntoma y no otro? Por ejemplo, ¿por qué se come letras? ¿Podemos decir que es dislexia o qué esconde ese síntoma? Con respecto a la dislexia, trato de que tanto en primero, segundo o tercer grado no hablar de dislexia, porque considero que el niño está en construcción de ese proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Entonces no trato de diagnosticar ahí en forma temprana, sino que espero a un cuarto o quinto grado para hablar de dislexia. Y más específicamente después de este tiempo que tuvimos de pandemia, o sea, el niño va construyendo y a veces se come letras, pero porque tiene que ver con el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y no porque sea una dislexia. Al desarticular estas preguntas visualizamos el entretejido más profundo. No llegamos a un puerto con solo la reeducación de la función. Esto sería algo momentáneo pero luego aparece ese u otro síntoma. Las alteraciones para aprender, el fracaso escolar, las diferentes formas en que el problema de aprendizaje se presenta,
requiere de un análisis cuidadoso de su etiología y particularidad. Sarah Payne dice con respecto al aprender: sabemos que la base del interés en aprender es el interés del otro. Todo comienza en la triangulación de la primera mirada. En el primer momento, la madre o su equivalente busca los ojos del niño y el niño busca sus ojos. Aquí hay un encuentro necesario para que haya aprendizaje, pero luego la madre mira hacia otro lado, objeto o persona, y su hijo también desvía la mirada hacia ese mismo lado. Sus miradas se encuentran en un objeto común, un objeto de reencuentro, es decir, que de esos ojos sobre ojos va a haber un desplazamiento hacia otros objetos de conocimiento. El síntoma se ancla en una red particular de vínculos familiares que se entrecruzan con una particular estructura individual. El niño soporta la dificultad, pero necesaria, y dialécticamente los otros aportan el sentido. Un diagnóstico psicopedagógico busca responder a particulares interrogantes. ¿Con qué recursos cuenta este niño para aprender? ¿Qué significa el conocimiento y el aprender en el imaginario del sujeto y su familia? ¿Qué rol le fue asignado por sus padres en relación al aprender? ¿Cuál es su modalidad de aprendizaje? ¿Cuál es la posición frente a lo no dicho, a lo oculto, a lo secreto? ¿Qué función tiene el no aprender para él y para su grupo familiar? ¿Cuál es la significación de la particular operación que constituye el síntoma? ¿El no aprender responde a un síntoma o es una respuesta reactiva al medio socioeducativo? Bueno, ¿cómo leer la producción de un paciente? Trato de posicionarme en un lugar analítico asumiendo una actitud clínica a la que habrá de incorporar conocimiento, teoría y saber acerca del aprender. Con nuestra escucha otorgamos valor y sentido a la palabra del paciente, a su juego, permitiéndole organizarse a partir de ser escuchado, generando un espacio de confianza. El problema de aprendizaje remite a una mala articulación entre inteligencia y deseo, por lo que los recursos comunicacionales de la gramática simbólica están alterados. Trato de escuchar, de mirar, de detenerme en las fracturas de su discurso, observar y relacionar con lo acontecido previo a la fractura, descubrir esquemas de acción subyacente, buscar las repitencias de acción, interpretar la operación más que el contenido. También es importante el trabajo con padres en el diagnóstico y el tratamiento de los niños con dificultades de aprendizaje, ¿no? Pero cuando una mamá quizá está sola o un padre está sola, se habla de diferentes temas, o a veces también trabajo en forma vincular, depende del caso, mamá, hijo o con el padre, ¿no? Depende de cada caso. Trato de poner en movimiento un proceso que reestructure lo coagulado y que permita una reorganización de la representación madre-hijo, padre-hijo, y que por ende les permite inventar nuevos modos de conexión con ese niño, reconstruir vínculos, inscribir en el niño un vínculo de apego seguro, instrumentar aspectos necesarios para fortalecer la imagen inconsciente del cuerpo, poner en juego las imágenes deseantes y enseñantes y movilizarlos en caso de que sea necesario para que dé lugar a una angustia señal y a la búsqueda de los padres, si es necesario, de otro espacio terapéutico. Algunos recortes clínicos les quería ir comentando. A veces cuando nos encontramos con niños pequeños con patología en su proceso de constitución y desarrollo, que no juegan, que estereotipadamente ponen, sacan, desplazan objetos de un lugar sin poder armar escena, la intervención a realizar no estará centrada en la adquisición de habilidades y destrezas, ni en los aspectos estructurales del conocimiento.
La intervención psicopedagógica debe apuntar a llevarlo a que pueda jugar, tomar objetos, construir una escena. Sabemos que los aprendizajes, razonamientos, juegos que los niños normales despliegan espontáneamente, en el caso de estos niños, por lo general hay que generarlos. Bueno, y les traje un caso clínico de un nene de 4 años.